Buenos días. Una vez más, grabando una charla, una breve charla, con orientación sobre el género cuento para los estudiantes de secundaria del colegio Toribio Lora. Es importante que los chicos tengan claros algunos conceptos. Un saludo a la profesora Neri y a la profesora Noris. ¿Qué es un cuento? Los cuentos son narraciones breves donde en prosa, narraciones breves en prosa, escrita en prosa, consecuencia, el comienzo, los personajes, el desarrollo, el conflicto, el desenlace y el final. Es importante que se tengan claro estos conceptos. Ya el niño en secundaria, el joven en secundaria, debe, cuando decimos prosa, asociarlo con el escrito, el texto en párrafo, y debe manejar muy bien el concepto de párrafo. Eso es importante, que el joven sepa hacer un párrafo. Yo no les recomiendo que el párrafo sea muy largo, además es cuento, breve, palabras cortas. Entonces, van a reunir ideas para el cuento. ¿Y cómo lo van a hacer? Eso es fácil. Lo van a hacer mediante lecturas de publicaciones, de cuentos, ver el tema que ustedes quieren desarrollar. Además del tema desarrollado, ustedes pueden hacer investigaciones, pueden hacer entrevistas, pueden hacer muchas cosas que les permite hacer cuando comienzan a escribir un cuento. Ustedes van a recopilar todo el material. Entonces es importante ese material que ustedes recopilan y lo van a organizar. Entonces, ¿cómo lo organizan? Ustedes lo organizan. Ustedes saben que el cuento tiene la introducción, el conflicto, el desenlace. No importa por la parte que ustedes comiencen, pero hay algo importante: personaje y verosimilitud. Es importante que el personaje se sienta auténtico, no esos personajes acartonados que ustedes no les dicen nada. Y ustedes se pueden inspirar en personajes reales y tomar atributos de personas que ustedes conocen o de desconocidos que se encuentran en la calle, para que la historia sea creíble. Haga una ficha del personaje, características físicas, cabello negro, alto, aunque no lo pongan en el cuento, pero ya usted va a visualizar ese personaje, características emocionales, cómo es su carácter, características espirituales. ¿Para qué es esto? Para que el lector se identifique con un personaje. Esto es importante, muy importante a la hora de narrar un cuento. Ustedes buscaron información, pero incluso en ocasiones tienen que hacer entrevistas con personajes parecidos a los de su cuento, o leer del tema. Vamos a suponer que ustedes quieran escribir un cuento sobre conflictos familiares. Hay mucha literatura, hay temas en internet donde ustedes pueden buscar toda la información sobre el tema que va. Pero eso sí, que el estudio, la investigación que ustedes hagan no se note. Exprésenla de manera muy comprensible, muy sencilla, muy coloquial, porque a los lectores no nos gusta
encontrar en un cuento, en una novela, como si fuera un ensayo, como si uno estuviera estudiando. Entonces todos esos aspectos los tienen que observar. Entonces los narradores. Los más conocidos son en primera y en tercera persona. En primera persona narra el yo. En tercera persona él o ella. Y yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Narrador en primera persona. Lo compartí también con los chicos de primaria. Aquí habla un perrito. Estoy muy nervioso porque hoy mi dueña me sacará de mi casa sin mi correa. Estamos bajando las escaleras y me parece que vamos a ir al parque. Miren, está narrando en primera persona yo, en tercera persona. Pipuk era un niño de Alaska que vivía en un iglú con su familia esquimal. Él o ella están narrando. Es importante los narradores, escoger bien los narradores. Los diálogos. El cuento casi no tiene diálogo, y si va a tener un diálogo va a ser muy breve, muy fuerte, muy conciso, y algo importante, debe de estar, lo mismo que la descripción, al servicio de la narración. Usted no va a hacer un cuento donde usted diga, yo llegué a la casa de María, entré y le pregunté, María, ¿cómo estás? Y ella me contestó bien, gracias, y usted. No, ese es un diálogo que no tiene sustancia, no tiene ningún impacto en la historia narrada. Pero miren, yo les voy a poner aquí, hay dos tipos de diálogo, el estilo directo y el indirecto. En el estilo directo se reproducen las palabras exactas de los interlocutores, y para indicarlo se pone un guión. Les voy a poner, pones un guión, me muero y sin embargo viviré. Morela, otro diálogo. Nunca existieron los días en que hubiera podido amarme, pero aquella a quien en vida aborreciste será adorada por ti en la muerte. Ese es un diálogo preciso. Ejemplo de diálogo indirecto. Aquí acuérdese que habla él o ella. La bruja, y encima no lleva diálogo. La bruja preguntó, porque ahí se reproduce el diálogo narrándolo. La bruja se preguntó que quién andaba por ahí. Laura, quien estaba en compañía de sus amigos, respondió. Ese es el diálogo indirecto. Entonces, ya que tengan todos esos conceptos, la invito, todo, ya lo han estudiado todo, conocen bien el tema y ustedes van a escribir. Comience a escribir. Lo más importante es atrapar al lector. Recomiendo un inicio rápido, tanto en el cuento como en la novela. Recuerden que el cuento tiene que ser todavía más impactante porque no tienes mucho espacio para contar la historia. No divagues en introducciones largas ni en descripciones extensas. Ve directo al argumento y revela detalles sobre los personajes a medida que la historia avanza. Deja que la historia se escriba sola. Si mientras escribe te llega una idea, déjala llegar. Y escucha a tus personajes para ver si te piden hacer o decir algo diferente a lo que tenías planeado. Déjate llevar por tu imaginación. No obstante, es imperativo que tenga coherencia y verosimilitud lo narrado. Si te quedas sin impulso, no te rindas. Descansa, medita y retoma tu historia. Vencerás. Miren, uno en la vida no se puede rendir. Puede tomar treguas, pero nunca rendirse. Y es importante comenzar de una manera impactante. Recuerden la novela Roberto por el buen camino, donde yo inicio con un asalto a un cajero. Y lo primero que sale es un diálogo directo. Y dice, quieto man, si respiras te mueres.
Ay, yo atrapo, ¿qué pasó aquí? La gente quiere saber qué pasa en la historia narrada. Es importante eso. Entonces, ya una vez que tú contaste tu cuento, déjalo descansar unos días y edita tu cuento. Revísalo muchas veces. Yo reviso mis novelas hasta 7 veces. Revísenlo, corrijan gazapo, acuérdense cuando se va el dedo para un lado, faltas de ortografía, giro sintáctico. Asegúrense que la historia fluya. Y una vez que esa historia fluya, que ustedes lo hayan corregido, léanselo a varias personas de su familia. No se sientan ofendidos si alguien les dice que no les gusta el cuento. Recuerden que para gusto se hicieron los colores. Siempre uno va a encontrar un lector que le guste y siempre el cuento se puede mejorar. Entonces, ánimo, ustedes revisen su cuento, mejórenlo todas las veces, pero hay un momento en que ya tiene que suspender la revisión, porque uno puede dañarlo. El exceso de corrección tampoco es bueno. Todo en exceso es malo. Entonces ustedes corrijan su cuento, asegúrense de que la historia fluya, que sea interesante, que atrape a la persona. Mire, eso es fácil calibrarlo. Si ustedes le están leyendo el cuento a una persona y ustedes le ven la mirada distraída, que no se concentra, lo más seguro es que ustedes tengan que trabajar más ese cuento. Si ustedes ven que hagan pequeñas pausas y la persona, ¿en qué más pasó? Ustedes ya atraparon al lector. Entonces es bien importante que inicien. Además, no se desanimen nunca. Como yo les dije en la otra charla a los niños, practiquen, escriban, sigan leyendo, porque la práctica hace al maestro. Recuerden algo bien importante. La escritora Rosmarie Tapia está cerquita de ustedes. Está a la distancia de un clic. Muchas gracias.